Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a hablar sobre el concepto de la derivada aplicado a una función vectorial. En otras palabras, vamos a hablar sobre la derivada de una función vectorial. Para esto comenzamos con la definición, vamos a definir primeramente una función vectorial. La tenemos precisamente en esta parte, la cual la nombramos como r de t. Y comúnmente se nombran con esta letra R, y es una función vectorial de dos componentes, f de t en dirección de y más g de t en dirección de j. No hay que olvidar una vez más que la función vectorial, o recordando, la función vectorial pues es un conjunto de vectores, ¿vale? Es un conjunto de vectores los cuales van a estar asociados por una curva plana, la cual en este caso está representada en color naranja, aquí en nuestro plano cartesiano que tenemos. Y entrando precisamente ya al concepto al concepto de la derivada, si recordamos un poco qué era la derivada o qué es la derivada, vamos a ponerlo de una función real de variable real, pues era el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de la función evaluada en x más el incremento menos la función original, todo dividido entre el incremento, que bueno, pues era la regla de los 4 pasos, que también tenía una representación gráfica precisamente, que era la recta secante, ¿sí? Aplicándole precisamente estos 4 pasos se convertía en la recta tangente. Ahora, yéndonos de atrás para adelante, o sea, partiendo precisamente de esta parte simbólica, ahora aplicado a lo que viene siendo nuestra función vectorial, vamos a tener que lo vamos a describir como ahora la derivada con respecto a la variable, que en este caso va a ser el parámetro t, de lo que es nuestra función vectorial, o básicamente va a ser el límite cuando el incremento de la variable, en este caso el incremento de t tiende a 0, de lo que es r de t evaluada en t más el incremento de la variable menos la función original, todo dividido entre el incremento de t. Muy bien, y antes de continuar, pues nos vamos a la parte gráfica. ¿Qué significa esto? Pues bueno, yo voy a tener, como a diferencia de esta primer parte, ¿sí? Y ya aplicado a la función vectorial, pues yo voy a tener precisamente, en vez de tener dos valores, que era lo que ocurre con esta primera expresión, ahora yo voy a tener dos vectores. Un primer vector, lo voy a poner aquí, que básicamente es el vector r de t, ¿sí? Evaluado en cualquier valor, ¿sí? En cualquier valor de t. Ese sería este vector. Y voy a tener un segundo vector, ¿sí? Que va a ser, lo voy a poner más o menos por aquí, que va a ser r de t más el incremento. O sea que es el vector, este primer vector evaluado en t, pero agregándole el incremento a la variable, o sea, más el incremento de t. Y voy a poner en color rojo, vamos a tener nosotros, según la ley del paralelogramo, un vector w, así lo voy a llamar. Este vector w básicamente viene siendo el vector evaluado en t más el incremento menos r de t, ¿vale? Y como podemos observar, aquí podríamos decir, o vienen esas similitudes con lo de la recta secante, porque de un punto a otro punto de la curva yo tengo una recta secante, o sea, una recta que corta en dos puntos a mi curva. Y entonces, a medida que yo voy haciendo más pequeño el incremento de t, o sea, este valor lo hago que tienda a 0, o lo hago cada vez más pequeño, sin que sea 0, ¿verdad? Pero que se acerque demasiado a 0, pues prácticamente nos va a quedar que este vector, ¿sí?
se va a convertir más o menos en R de t, o sea, en el primer vector. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este vector que tenemos aquí se va a ir cerrando a medida que se va a ir pareciendo precisamente a el vector R de t. Y este vector W, lo que va a estar ocurriendo, es verdad, este vector W se va haciendo cada vez más pequeño hasta que tienda a 0, ¿sí? Este va a tender a 0. Sin embargo, en la definición tenemos el vector W, que sería todo esto, el vector W dividido entre el incremento que va tendiendo a 0, precisamente por el operador límite, y entonces nos va a crear un nuevo vector. Y bueno, así lo vamos a dejar aquí en esta partecita como explicación gráfica, ¿vale? No quiero entrar tanto a detalle en esa partecita porque, bueno, lo quiero dejar para un siguiente video, ¿sí? Esa parte más visual, ¿vale? Aquí lo que me interesa es que, bueno, era plantear precisamente esa similitud de la derivada, de lo que ya tenemos entendido como concepto de la derivada, directamente a una función real de variable real, pero ya implementado a una función vectorial pues de variable real, ¿verdad? Sería esa similitud nada más, lo cual pues también valida precisamente este procedimiento. Muy bien, dicho eso entonces, ahora sí, reescribiendo, tendríamos nosotros el límite cuando el incremento tiende a 0. Ahora sí, digo, vamos a continuar con esta parte analítica, ¿verdad?, del proceso. Y entonces tenemos la función original evaluada en t más el incremento, o sea, r de t más el incremento de t, todo parece más, va a ser f de t más el incremento en dirección de y más g de t más el incremento en dirección de j, ¿vale? Entonces nos va a quedar f de t más el incremento de t en dirección de y más g de t más el incremento de t en dirección de j. Lo voy a cerrar como corchete para estar aclarando que es precisamente este vector, menos el vector original que es f de t en dirección de y más g de t en dirección de j. Todo eso dividido entre el incremento de t. Lo voy a poner en la siguiente diapositiva y voy a continuar la siguiente diapositiva en el proceso. Pero bueno, antes de... Entonces vemos que sería la diferencia entre dos vectores, entonces vamos a trabajar directamente componente con componente, o sea, va a ser este componente en dirección de y restado con esta otra componente también en dirección de y, más va a ser ahora este término de la componente en dirección de j menos este término también en dirección de j. Quedando entonces el límite cuando el incremento tiende a 0 de f de t más el incremento menos f de t, todo eso en dirección de y, más g de t más el incremento de t menos g de t en dirección de j. Todo eso entre el incremento de t. Siguiente paso, voy a aplicar propiedad distributiva, pues tenemos este término que está dividiendo a este vector, o sea que cada componente va a estar dividida entre dicho término, o sea, el incremento, quedando entonces el límite cuando el incremento tiende a 0, aquí voy a abrir corchetes, de el término f más, de t más el incremento menos f entre el incremento de t en dirección de y, más, ahora sería el segundo término, denotado de la siguiente manera, entre el incremento de t en dirección de j. Y por último, aplicamos propiedad distributiva con el operador límite. Entonces, esta operación límite se le va a aplicar a cada una de las componentes de mi vector, quedando entonces el límite cuando el incremento tiende a 0 de toda esta expresión, ¿vale?, entre el incremento de t en dirección de y, más ahora el límite cuando el incremento tiende a 0 de toda esta otra expresión, ¿sí?,
El proceso pues es un poco tedioso, pero bueno. Ahora sí, ¿qué ocurre en este caso? Pues que también, bueno, estamos aplicando aquí esta propiedad de los límites en un vector o en una función vectorial. Y por eso pues, podemos aplicar este proceso de distribución, ¿no? Esta propiedad de distribución. ¿Y qué es lo que obtenemos? Podemos observar que nos quedan directamente el proceso o los 4 pasos aplicados a cada una de las funciones por separado. Por tanto, esto pues conociéndolo o recordando precisamente el curso de cálculo diferencial, pues esto es la derivada con respecto de t de mi función f en dirección de y, más la derivada con respecto de t de mi función g, todo eso en dirección de j. O en otras palabras, f' de t en dirección de y más g' de t en dirección de j. Y entonces ya para concluir todo este procedimiento, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando que yo si quiero derivar a una función vectorial con respecto a su parámetro, o sea, con respecto de t, comúnmente utilizamos a t, pues sería la derivada con respecto de t, la voy a poner de forma canónica, sería f de t, g de t, y básicamente podemos observar que el proceso de la derivada, al fin y al cabo es un límite especial, pues se le aplica la propiedad distributiva, o sea, vamos a derivar cada uno de las expresiones por separado, ¿vale? O sea que nos va a quedar f', g', ¿vale? Eso sería entonces, lo podemos definir como r' de t, o la primera derivada, o la derivada de nuestra función vectorial. Muy bien, vamos a realizar un pequeño ejemplo. Entonces, esta es la conclusión a la que llegamos. Podemos, o si queremos determinar la derivada de una función vectorial, basta con que estemos derivando cada una de las expresiones que componen a nuestra función vectorial en sí, ¿vale? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo, ya nomás para finalizar esta partecita, o bueno, este video. Vamos a proponer sea la función vectorial definida, determinar su derivada, o sea, r' de t. Entonces vamos a proponer una función, en este caso vamos a proponer la siguiente función vectorial, va a ser t por e a la 2t en dirección de y, más, y vamos a poner seno de, perdón, vamos a ponerle aquí un menos, mejor, menos seno de t cuadrada en dirección de j, más, vamos a poner t más 1 al cubo en dirección de k. Muy bien, entonces si yo quiero determinar r' o la derivada de mi función vectorial, lo que voy a hacer es precisamente derivar cada una de las expresiones que componen a mi función vectorial. Nótese precisamente que ahorita en este caso la estoy denotando de forma canónica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No nos vamos a... podemos aplicar directamente, bueno, la propiedad distributiva, derivar cada una de ellas. Lo que voy a hacer es, las voy a derivar por separado, entonces representamos primero la función f de t, que en este caso va a ser t por e a la 2t. Entonces su f', o sea, su derivada, vemos que tiene la forma u por v, o sea, va a ser la derivada con respecto, en este caso con respecto de t, de la variable, de u por v. Voy a borrar esta partecita que quedó un poco extraño, para que quede más claro, es este. Y la resultante es u' por v más u por v'. En este caso, ¿quién es u? Es t. Entonces primero va a ser la derivada de t, que va a ser 1, por v, que es e a la 2t, más u, que es t, por la derivada de v, bueno, la derivada de e a la 2t, que va a ser 2 veces e a la 2t. En otras palabras, o simplificando, va a ser e a la 2t más 2 veces t por e a la 2t. Ese sería f'.
Siguiente, ahora g de t va a ser menos seno de t cuadrada. Por tanto, g' va a ser la derivada. Aquí ya voy a aplicar propiedades. Entonces voy a dejar menos la derivada de seno de t cuadrada. Y en este caso tiene la forma de seno de u, cuya resultante es coseno de u por su u'. Entonces nos va a quedar menos, o sea, este menos, la derivada de seno es coseno de su u, que en este caso es t cuadrada, por su prima, o sea, la derivada de t cuadrada, que es 2t, quedando entonces menos 2t por coseno de t cuadrada. Esa sería la derivada de g. Y por último tendríamos h de t, que sería t más 1 al cubo. h', en este caso tiene la forma, esta derivada, de u a la n, cuya resultante es n por u a la n menos 1, todo eso por u'. Entonces su resultante va a ser 3, que en este caso n es el valor de n, por su u, que es t más 1, a la n menos 1, o sea, 3 menos 1 sería 2. Por su u', o sea, la derivada de lo que está dentro del paréntesis, la derivada de t más 1 es 1. Quedando entonces 3 veces t más 1 al cuadrado. Por tanto, pues ya simplemente los ponemos, o sea, ya de forma estándar, va a ser esta primera expresión, que sería f', o sea, e a la 2t, más 2 veces t por e a la 2t, eso en dirección de y. Siguiente, vamos a tener menos 2t por coseno de t cuadrada en dirección de j, más, sería ahora esta expresión, 3 por t más 1 al cuadrado en dirección de k. Y ese sería nuestra resultante. ¿Sí? Esa sería entonces la derivada de nuestra función vectorial. Como podemos observar, pues bueno, no presenta dificultad alguno el concepto, ¿verdad?, de la derivada de una función vectorial. La dificultad está precisamente en en recordar todas las fórmulas de derivación que se nos pueden estar presentando según las expresiones que definan nuestra función vectorial. Esa es la dificultad realmente en este proceso de estar derivando. Muy bien, pues espero que haya quedado claro el concepto. Sin nada más, pues me despido. Les deseo, deseándoles un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.